Qué tema, ¿no? Obesidad en la mujer. Qué tema. Uno habla de obesidad en general, pero ahora lo separamos por género. Vamos a hablar de obesidad en la mujer, que me parece que es un capítulo aparte. Estamos aquí en el estudio con la doctora Juliana Mosiulki, que sos médica endocrinóloga, destacadísima, muy conocida por el ambiente médico. La conocemos mucho. Ella trabaja en obesidad y también trabaja en trastorno de alimentación y es endocrinóloga. ¿Querés repasarla en el currículum? Vamos a repasar el Le damos currículum. la bienvenida y mientras tanto les contamos a todos los demás, ¿no? ¿Quién nos visita el día de hoy? Y ahí, como decía recién Guille, es médica universitaria de la Universidad de Buenos Aires, residencia completa en endocrinología en el Hospital General de Agudos, doctor Teodoro Álvarez, jefatura de residentes de Endocrinología. Endocrinología del Hospital General de Agudos, doctor Teodoro Álvarez. Curso superior de la carrera de médico especialista en endocrinología, título endocrinóloga. Te lo pido, por favor, no me pongan más esta palabra. Jefa de la sección nutrición del ICBA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Subdirectora del curso presencial de la obesidad de diabetes, Sociedad Argentina de Diabetes. Directora del programa WISE. Sí, Weight Improvement Supported Exchange. Ahí está. Qué lindo, cómo gusta, cómo hablas inglés. Te lo digo en inglés, pero endocrinología no me sale. Me encanta. Yo dije trastorno de alimentación, no. Sos endocrinóloga y te dedicas a obesidad y a diabetes. Así es. Perfecto. Perdón por la equivocación. Por favor. Bueno, a ver, la obesidad es un problema mundial, sin duda, ¿no? ¿Va creciendo en el mundo? Sí, la obesidad. ¿La pandemia? Bueno, la obesidad ya era una pandemia antes de la pandemia, porque hablamos de pandemia cuando es una situación que se presenta en distintas partes del mundo al mismo tiempo y que crece en forma exponencial y muy abrupta. La obesidad tiene esas características desde antes de la pandemia y sin duda la pandemia va a contribuir o está contribuyendo a que se incremente la cantidad de personas que sufren esta enfermedad. Así que sí, es un problema y de hecho es algo que ya inicialmente, cuando empezó la pandemia, empezamos a notar el cambio de hábitos. Obviamente, el hecho del aislamiento preventivo incrementó la probabilidad de que las personas que tienen tendencia a tener obesidad ganaran más peso. De hecho, ha habido encuestas en todo el mundo, se hicieron encuestas sobre hábitos durante la pandemia. Y acá en Argentina, la Sociedad Argentina de Nutrición hizo una encuesta muy temprana, a los 45 días de la pandemia, donde se evaluaron los hábitos de las personas durante estos primeros días de pandemia. Y no solamente si subieron de peso, que eso ya mostraba una tendencia, tanto en ambos sexos, en las mujeres más relacionado a las emociones, la gestión de emociones, la ansiedad, el aburrimiento, en los hombres por la falta de movimiento, sino también lo que la pandemia incrementó en las personas, que justamente la dificultad para gestionar los hábitos y las emociones, porque esto es uno de los factores predominantes en la obesidad. Te iba a preguntar justamente eso, la obesidad. Cuando uno ve una mujer que tiene muchos kilos encima, ¿lo tenemos que relacionar directamente con comió de más o hay algunas otras cosas que desencadenan un aumento de peso tan abrupto? No, la verdad que a mí me gusta mucho tu pregunta, porque de hecho apenas vimos los slides que están muy buenos. Yo le decía a Guille, tenemos que cambiar un poco la forma en que mostramos a las personas con obesidad, ¿no? Porque la persona con obesidad no es la persona que solamente come de más, sino que realmente es una enfermedad multifactorial, multisistémica, o sea que afecta a muchos órganos y que se produce por una base genética hereditaria sobre la cual intervienen factores biológicos que son hormonas que produce el cuerpo en distintos órganos y que le avisan al cerebro para que dé una conducta de apetito o saciedad. O sea que intervienen un montón de factores biológicos que las personas no pueden controlar solamente con la fuerza de voluntad. Lo que tratamos de hacer cuando trabajamos con personas con obesidad es moldear los hábitos para favorecer que esta biología se reacomode. Pero hay un factor biológico y esta biología está dada por la grasa, o sea, el tejido adiposo, que genera sustancias que producen lo que hoy está muy conocido y que escuchamos mucho con el COVID también, inflamación. Que no es la inflamación del codo, de la rodilla, sino que son factores producidos por órganos, específicamente la grasa, que produce aumento de la presión, del azúcar, que altera la conducta alimentaria y por eso es una enfermedad que no solamente se puede controlar con
que hay que comer menos y moverse más, ¿no? Mira eso, Guille, Sí, perdón, estoy antes de mirando. que se nos pase. 6 de cada 10 argentinos tienen exceso de peso. Estamos incluyendo allá, ahí la gente con obesidad también. Exactamente. De ese 60% de la población. 60% de la población tiene sobrepeso o tiene obesidad, que ahora podemos enseguida repasar cómo hacemos el diagnóstico. Y estos datos que son del 2018, probablemente cuando se haga la próxima encuesta de factores de riesgo vamos a encontrar un valor mucho más alto, seguramente producto de esta etapa que estamos atravesando. Vos hablas de control de obesidad, no te escuché decir de la cura de la obesidad. Porque a veces la gente en general, la persona con obesidad, trata de ver estas figuras que ven las revistas y quiere parecerse. Y eso prácticamente es imposible. No, la obesidad es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad que va a acompañar a la persona toda la vida. Entonces puede ser que una persona con obesidad baje de peso y que alcance un peso saludable y un peso posible. No hablamos más del peso ideal. El peso ideal lo puede tener una persona de 18 años que nunca subió de peso, que no fue atravesada por las circunstancias de la vida. Todas las personas vamos atravesando distintas etapas vitales y sucesos que nos posicionan en un determinado peso. Y justamente si vamos a hablar de la mujer atraviesa distintas etapas que la predisponen a la ganancia de peso. El embarazo, bueno, sin duda en la pubertad la mujer tiene muchos más cambios físicos que el hombre. Yo te quería preguntar eso, ¿es obesidad en la mujer y también tiene que ver con el peso en la mujer? Y me siento completamente identificada con muchas de las preguntas que voy a hacer el día de hoy. Y tiene que ver, por ejemplo, con esto que vos decís, con momentos de la vida. Hay, no sé si es una edad exacta, ¿no? Pero hay momentos, hay etapas donde te empieza a cambiar el cuerpo, que no sé, la restricción alimentaria que a lo mejor hacías en algún momento o la dieta que hacías en un momento ya no te funciona. Perdón, agregando eso, porque la gente dice, me cambió el metabolismo. Claro, Dice, eso me es. cambió el metabolismo. ¿Esto existe? Bueno, es que va cambiando la composición corporal también. O sea, con los años vamos perdiendo masa muscular espontáneamente y por eso nuestro metabolismo se enlentece. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del exceso de peso o de la obesidad en la menopausia, tiene que ver, por un lado, con el tiempo que estuvimos en el planeta Tierra, para no decirlo de otra manera, pero bueno, todos vamos envejeciendo. Claro. Entonces, el tiempo va pasando y vamos perdiendo masa muscular en forma espontánea. Hasta los 30 años formamos, después de los 30 empieza a declinar. Y esto se suma que con la menopausia perdemos la capacidad de generar estrógenos, que es una hormona formadora de tejido. Entonces, esto hace que perdemos músculo. Y el músculo es la máquina de quemar calorías. Y les digo más, no solamente tiene esta función, sino que ahora, hace muy poquito, salió un trabajo que relaciona la actividad física con el pronóstico de mortalidad por el COVID, y se ha visto que las personas que son activas, que hacen actividad física en forma permanente, han tenido muchísima menos tasa de internación y de mortalidad. O sea que el músculo es lo que más tenemos que preservar. Y especialmente en la mujer, porque las mujeres, al no tener esta hormona que es tan formadora de músculo, que es la testosterona, o sea, la tenemos, pero en menor cantidad, hace que tengamos menor capacidad de formar masa muscular en forma espontánea. Entonces la tenemos que generar. Y por eso, bueno, yo lo que le mostraba cuando llegamos a Guille, esto es medio kilo de grasa y esto es de músculo. Y lo que yo quiero que vean acá es el color primero. ¿Qué podemos observar acá? Uno es blanco, Blanco y esto es rojo. Bueno, Absolutamente. esto que es tan rojo necesita mucho aporte sanguíneo, mucho oxígeno, mucha energía para sobrevivir. Es decir, que por solo sobrevivir nos gasta energía. Esto nos hace que nuestro metabolismo sea energéticamente caro. Acá somos caros, necesitamos mucho. Y esto no necesita nada de aporte energético. Entonces, lo mantenemos muy fácilmente. Es un tejido muy fácil de sostener en el tiempo y no solamente, sino que produce todas estas sustancias que alteran el metabolismo y la capacidad para perder peso en forma más rápida y efectiva. Una persona, perdón, No, dale. una persona que ya ha probado, estamos hablando de mujer, que ya ha Sí. probado varias dietas, que baja, que sube, digo, como una especie de yo-yo. Al decir controlar, ¿qué le estás ofreciendo? Bueno, a mí me gusta también eso, porque justamente este gráfico que tengo acá, que es Se nos fue. la etapa de la vida, ¿qué le pasa a una mujer que empieza a su vida con sobrepeso, con obesidad? A ver, ahí lo ponemos de Y es vuelta. que toda la vida va a estar buscando soluciones, buscando Claro. dietas. Y quizá es el momento de decir, ¿podemos vivir a dieta y restringirnos permanentemente? La dieta siempre tiene este mensaje a corto plazo. Entonces empezamos una dieta, la dejamos. Bajamos de peso, volvemos a subir. Volvemos a bajar de peso, volvemos a subir.
Y lo que sucede cuando perdemos peso es que el cuerpo humano, que está diseñado para vivir ya desde la etapa prehistórica, ahorrando energía, hace que si perdemos peso, el cuerpo no perciba por qué perdemos peso y nos pone en modo ahorro. Entonces dice, bueno, acá paramos, no gastamos más, se enlentece el metabolismo y además empiezan a aumentar las hormonas de apetito. Y esto hace que a esta mujer que ha venido subiendo y bajando de peso, cada vez le es más difícil sostener el peso. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a proponer? Primero tenemos que lograr, y sí, meter la actividad física de alguna manera, lo que te guste, lo que puedas, porque es lo que va a hacer que el metabolismo pueda sostenerse en el tiempo. Justamente esto es un poco cómo sería la historia natural de la obesidad a lo largo del tiempo de la vida de una mujer, que empieza en la infancia y en la adolescencia, y ahí empiezan a aparecer lo que en medicina llamamos las comorbilidades o enfermedades asociadas al exceso de peso, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, que se manifiesta por una alteración en el ciclo menstrual. Y ahí viene tal vez ese primer embarazo que costó alcanzar, costó lograr, porque el exceso de peso, la obesidad, genera trastornos en la fertilidad, pero ese primer embarazo que se cursa con exceso de peso tiene, por ejemplo, una alteración tiene aumento de la presión arterial. Y así sigue, y después viene el segundo embarazo y empieza a subir el azúcar y aparece la diabetes gestacional. Y esto puede proseguir en la menopausia, donde empiezan a aparecer las alteraciones relacionadas al riesgo cardiovascular, que es la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, la apnea del sueño, que esto es muy importante. La apnea del sueño es una patología muy subdiagnosticada en la mujer, porque culturalmente las mujeres no roncamos, o no deberíamos roncar. Entonces no se diagnostica y no se trata. Y la apnea del sueño es una patología que tiene en sí misma riesgo de enfermedad cardiovascular, de muerte súbita. ¿Existe esto que hay mujeres, también hombres, ¿no?, que dicen, yo tomo un vaso de agua, no como nada y aumento de peso? ¿Puede pasar esto? ¿Me dejás sumar a esa? Si no hacemos otra, Súmala, es la dale. misma. ¿Por qué hay algunas mujeres que comen una manzana y no engordan, y la otra come una manzana Exacto. y engorda 2 kilos al otro día? Bueno, siempre... Por ser muy abrupto, ¿no? No, es muy bueno, porque nosotros recibimos en la consulta, ¿tendré algo hormonal? Entonces mi respuesta es, vamos a evaluar si hay algo hormonal. Probablemente lo hormonal tenga que ver un poco con toda esta historia de haber subido y bajado de peso muchas veces, pero lo cierto es que nuestro metabolismo tiene una base genética. Nosotros heredamos de nuestra familia, de nuestros padres, el tipo de cuerpo y el tipo de distribución de la grasa corporal. Y ahí, Agus, hay un tema muy importante en las mujeres. Depende de dónde esté localizada la grasa, va a ser más o menos fácil bajarla. En general, la grasa que está localizada a nivel abdominal, que es la que genera mayor riesgo cardiovascular, sin embargo, es la que es más fácil de bajar. Pero la grasa que está localizada en caderas y glúteos, que es la más tipo femenina, es la más difícil de bajar, y ahí le tenemos que meter mucho a la actividad física. Bueno, nos va quedando poco tiempo, pero rápidamente, ¿la farmacología ayuda a esto? Por supuesto. Desde que se empezó a entender que la obesidad es una enfermedad y cuáles son los circuitos biológicos que regulan el apetito y la saciedad, se empezó a investigar la farmacología, y hoy existe tratamiento farmacológico que ayuda a que las personas puedan ir abordando el cambio de hábitos para sostener en el tiempo el descenso de peso. Porque quiero dejar como último mensaje que bajar de peso se puede. Por eso las dietas que aparecen en las redes sociales, y sí, yo hice la dieta de X y bajé de peso. El tema es sostenerlo en el tiempo. Claro. Ese es el gran desafío. La reganancia, lo que uno termina aumentando Totalmente. más de lo que tenía cuando inició la dieta, después sube más de peso. Totalmente, y por eso es importantísimo consultar a un equipo que pueda ayudar en el descenso de peso. Bien, muchas gracias. Esa es la imagen que no queremos que aparezca. ¿Qué tema de una que mujer da? comiendo. Seguiríamos hablando muchísimo tiempo más. Da para hablar mucho. Mirá lo que es un mucho corazón de más. una persona Sí. con obesidad, y hay que decir eso, ¿no? No se dice una persona obesa, sino una persona con obesidad. No es que estigmatizar a la gente con la patología que tiene, no hay que decir una persona psoriásica, sino que tiene artritis psoriásica o tiene psoriasis, y así todas las enfermedades, no estigmatizando, decirte vos sos tal, sos obesa, sos obeso. Tengo obesidad, listo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juliana, un placer. placer. No, nos vemos como siempre.